básicamente vas a tener estas dos cuestiones que son propias de cualquier decisión política que se plasma en un instrumento legal, que es apelar a la adhesión voluntaria, sea cualquiera el fundamento y el argumento de la adhesión, o el uso o el recurso del poder. Toda relación de mando y autoridad, lo vamos a ver un poquito más adelante, como decía también recién la otra compañera, tenemos la influencia como la herramienta o el recurso fundamental y más barato, porque justamente es el que te permite la legitimidad, que es la creencia, la confianza. El poder mantener ciertas medidas a largo plazo dependen mucho de la legitimidad del mando, la autoridad y las decisiones. Así que, en términos políticos, la influencia y la persuasión siempre son herramientas fundamentales, como en la vida cotidiana misma, en tus vínculos personales, digamos. Imposible sino perpetuar relaciones y procesos a través de la violencia. Así que, un poco más político, el tema de la influencia y la persuasión cobra, como decís vos, Agustina, un elemento que es fundamental. Sí, Fran, ¿estabas hablando? No, me sí, iba a decir que un poco esto, lo del tema del poder y demás, ¿no le explica a Hobbes cuando dice que estamos en un estado de naturaleza y al ceder poder a alguien que nos controle, como que nos mantenemos en un estado legal y nos protege a nosotros también, un poco por lo que decía la compañera, esto de por qué obedecemos al DNU, para no contagiarnos o no? Bueno, quizás lo podemos entender en términos del Leviatán que habla Hobbes, en esto de ceder nuestra libertad, nuestro poder a una persona superior y que éste nos gobierne para que no esté en un estado de naturaleza que dice Hobbes, que es un estado peligroso y sirva de protección para nosotros mismos. Bueno, nosotros a Hobbes lo vamos a ver en un texto que es de un autor que se llama Dawes, sociólogo, que lo que va a explicarnos un poquito son los fundamentos del orden social y político. Y Hobbes, como decís, nos va a dar un poquito las herramientas para entender una de esas teorías, hay varias, una de esas teorías que habla sobre el tema de la base de la obediencia, el por qué yo obedezco. Y bueno, por eso, exactamente, Fran, igual que el resto están también acompañando, las bases de la obediencia básicamente tienen que ver con por qué yo obedezco. Obedezco voluntariamente o obedezco porque tengo miedo y temor. Esas son las bases de la obediencia en general que encontramos. Entonces, en cada caso habrá que puntualizar cuáles son esas bases de la obediencia y por ende del mando, si mando o obedezco por la fuerza o por consenso. Por eso decíamos que en términos políticos la palabrita poder e influencia es tan pero tan importante, porque atraviesa las relaciones humanas en el campo de la política, que tiene que ver con el uso del poder, es decir, de la fuerza, una sanción, un castigo, una amenaza, o que tiene que ver con el uso de la persuasión, de la influencia, que depende cómo sea esa persuasión y esa influencia, podrá ser o no manipulación de acuerdo a los argumentos de esa persuasión, ¿sí? Pero bueno, todos los ejemplos que ustedes daban estaban alineados a esta doble acepción poder barra influencia, ¿sí? Y de que en general tienen esa dinámica, ¿no? La influencia revistiendo o vistiendo al poder. Cuando se cae la influencia, solo me queda el poder desnudo. Es decir, tiene que ver con la faceta más de represión, ¿sí? Fácilmente distinguible porque uno lo ve en su fase más represiva. Bueno, como ven, el capítulo 1 es el que nos dio un montón, ya estamos un poquito en el límite del tiempo, igual empezamos más tarde, así que les robo los minutitos esos que empecé más tarde, para adentrarme un poquito en el capítulo 2 y 3, que les voy a mandar igual este resumen, que también los va a ayudar un poquito. El capítulo 2, chicos, es súper, chicos y chicas, es súper corto. El capítulo 2 me habla sobre la ciencia política, ¿sí? La ciencia política indudablemente pertenece a las ciencias sociales. ¿Por qué pertenece a las ciencias sociales? Y bueno, porque tiene un interés común. A la ciencia política, al igual que las otras ciencias sociales, les interesa el comportamiento humano, las interacciones humanas.
Entonces, eso es lo que comparte la ciencia política con otras ciencias sociales, su interés en lo humano, su interés en los comportamientos humanos, en las relaciones humanas. Y también lo que comparte con otras ciencias sociales es su interés por los métodos científicos, por eso es ciencia, o sea, por el uso de métodos, de procedimientos, de reglas. Esto también es algo fundamental, porque de política, digamos que todo el mundo va a tener una opinión, todo el mundo va a hablar, igual que en sociología, igual que en economía, es decir, todos hablamos permanentemente de cosas que estamos habituales, ¿no? De la economía, la sociología, la ciencia política, etc. Porque todas estas ciencias, lo que tenemos es, o la antropología, que ahí hablan de lo cultural, porque en todas estas les interesa lo humano. Y todas estas lo hacen con métodos científicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la especificidad? Porque es una ciencia distinta a la antropología, a la economía, a la sociología, ¿sí? ¿Qué es lo propio de la ciencia política? Que de todos los comportamientos o todas las relaciones humanas le interesan los comportamientos políticos o le interesan las relaciones políticas, así como al economista le interesarán las relaciones económicas, al sociólogo, las socioculturales, ¿sí? Al antropólogo, los aspectos culturales de una población. Entonces, lo que quiere decir es que lo que hace a la ciencia política distinta de otras ciencias sociales es la particularidad de su objeto de estudio, que de todo el comportamiento humano le interesa la dimensión política de ese comportamiento humano, ¿sí? Entonces, lo propio de la ciencia política es el énfasis que pone en las relaciones de poder. Lo que veíamos antes, en las relaciones de poder, influencia, autoridad, ese es el énfasis, es como el debate que decíamos antes. ¿Puedo agarrar el comportamiento humano y agarrar y separar y decir, che, esto es para los economistas, esto es para los sociólogos, esto es para los antropólogos, esto es para mí, ciencia política? Lo puedo hacer de una manera teórica. Indudablemente todo esto en la realidad está todo mezclado, pero de una manera teórica puedo decir, bueno, de todo el conjunto social me voy a quedar con esta partecita que yo llamo la política, ¿sí? Entonces, la ciencia política es la ciencia cuyo objeto es la política o los sistemas políticos, que es lo que acabamos de ver. Y esa es su particularidad. De todos los comportamientos humanos, se aboca al comportamiento o a las relaciones que tienen que ver con poder, gobierno o autoridad, ¿sí? Y para tratar de hacerlo un poquito más claro, que a veces esta parte confunde, no sé si llegaron ahí, habla de que lo propio también de la ciencia política es su estructura de explicaciones, es decir, cómo explica las cosas. ¿Cómo las explica? Diciendo que lo que quiere explicar siempre son las variables políticas a partir de otros factores o a través de otras variables. Y ahí da un ejemplo que se va a entender mejor. Uno de los estudios que, por ejemplo, más ustedes deben estar habituados, porque quizás han participado, seguramente alguna encuesta política, o le han hecho alguna encuesta o algo por el estilo, es que el comportamiento electoral, ¿no? Cuando se hacen estudios sobre el voto, cuando se hacen estudios sobre los comportamientos electorales, ¿cuál es la variable ahí dependiente? La variable dependiente es la política, que es el comportamiento electoral. ¿Cuáles son las variables independientes? Aquellas que me van a servir para explicar por qué me cambia el voto. Por ejemplo, la región donde yo vivo, la edad que yo tengo, no sé, el nivel socioeconómico. Todas esas son variables que se llaman independientes. Entonces, lo que quiere decir es que la ciencia política tiene una estructura de explicaciones donde pone como variable dependiente las variables políticas, que son las que yo trato de explicar. Y las variables independientes son todas las variables no políticas que me pueden ayudar a entender las variaciones en la variable política. Así como yo les decía, el voto puede ser mi variable dependiente y ver cómo cambia según la zona del país donde vivo, según si soy muy joven o si soy más viejo, según si soy de una clase social alta, media o baja. Todo ese conjunto de variables económicas, sector social, educativo, región geográfica, son variables independientes.
Entonces, eso es lo que cambia en cada ciencia. En cada ciencia sus variables de